El primer grito atravesó el ala de cristal del instituto como una cuchilla al amanecer, cuando la luz todavía era tibia y el polvo flotaba en el aire, como si el día dudara en empezar. Nadie corrió a ayudar. Nadie se acercó. Todos sabían lo mismo. La hija del multimillonario había vuelto a perder el control, y nadie, absolutamente nadie, había logrado manejarla sin salir herido, despedido o humillado. Aquella mañana, sin embargo, un padre soltero de manos cansadas y mirada firme cruzó el patio con paso lento, dispuesto a intentar lo que para otros era imposible, sin saber que ese gesto sencillo cambiaría para siempre su destino, y el de una niña que el mundo había decidido temer en lugar de comprender. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en las personas comunes, capaces de hacer cosas extraordinarias, este es el momento de apoyar. Dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal Historias de Héroes Reales, porque historias como estas solo existen cuando alguien decide creer un poco más allá del miedo. El nombre de aquel padre era Dariel Montes, y había aprendido a sobrevivir con la discreción de quien no espera favores. Vivía de día en día trabajando como cuidador suplente en instituciones educativas que nadie quería cubrir porque tenía un hijo pequeño que alimentar y una fe testaruda en que el trabajo honesto, aunque invisible, construye dignidad. Su hijo Elio había nacido con una fragilidad que le enseñó a Dariel a escuchar los silencios y a leer emociones donde otros solo veía problemas. Desde entonces, el mundo le parecía un lugar ruidoso que exigía paciencia para no romperse. Aquella mañana, mientras el sol trepaba por las paredes del edificio, Dariel fue asignado a un aula vacía, lejos del foco del caos. Pero el caos lo encontró a él. La niña se llamaba Sabina Crow, y su apellido era sinónimo de poder. Su padre había levantado un imperio tecnológico, y creía que el dinero podía comprar soluciones rápidas. Pero Sabina era una ecuación distinta. Tenía una sensibilidad desbordada, reacciones intensas, una inteligencia que se aceleraba cuando el entorno la asfixiaba. Los adultos hablaban de ella con miedo, los niños la evitaban, y los especialistas se marchaban uno tras otro, dejando informes pulcros y promesas rotas. Sabina no era mala, estaba sola, y su soledad se manifestaba con gritos, con golpes contra las paredes, con huidas repentinas bajo el sol del patio, donde la claridad del día le quemaba los ojos y el corazón. Cuando Dariel la vio por primera vez, no pensó en diagnósticos ni en apellidos, pensó en su hijo, en cómo el ruido lo abrumaba, y cómo la calma llegaba cuando alguien se sentaba a su lado sin exigirle nada. Dariel se acercó despacio, con las manos visibles, respirando hondo para que su cuerpo hablara antes que sus palabras. No intentó tocarla, no intentó mandarla. Se quedó allí, compartiendo el espacio, dejando que el día siguiera su curso. El sol subía, los pájaros insistían, y Sabina, acostumbrada a que la contuvieran con fuerza o la abandonaran con prisa, no supo qué hacer con aquella presencia que no pedía nada. Los primeros días fueron una prueba de resistencia. Hubo incidentes, miradas de reproche, advertencias veladas. La administración observaba con el ceño fruncido. El padre de Sabina exigía resultados y amenazaba con retirar fondos. Dariel volvía a casa exhausta, con la camisa empapada de sudor, preguntándose si su fe era ingenua. Pero cada mañana, con la luz atravesando la ciudad, regresaba. Se sentaba cerca, marcaba rutinas suaves, introducía objetos simples que anclaban el presente. Una pelota de goma, una hoja donde el sol dibujaba sombras, un reloj que avanzaba sin prisa. Sabina empezó a anticipar esos momentos, a reducir la tormenta interna, a mirar sin huir. El cambio no fue espectacular, fue silencioso. Un día, Sabina dejó de gritar al entrar al aula. Otro día, toleró el murmullo del pasillo. Una mañana, se sentó en el suelo a ordenar colores mientras el sol caía. En líneas rectas sobre el piso, los informes empezaron a cambiar de tono. Donde antes había advertencias, ahora aparecían notas de progreso.
Dariel no celebraba, sabía que cada avance era frágil, pero su constancia era una promesa cumplida a diario. La noticia llegó cuando el instituto organizó una jornada abierta durante el día, con la presencia del padre de Sabina. El ambiente estaba cargado. Los directivos esperaban una demostración controlada, Sabina una prueba más. Dariel sintió el peso de todas las miradas, pero se mantuvo fiel a su método. El sol iluminaba el escenario improvisado del aula, y el reloj marcaba la hora con una serenidad casi insolente. Sabina entró, respiró y no huyó. Permaneció, se concentró, completó una actividad sin crisis. No fue perfecta, pero fue real. El padre observó en silencio, con una emoción que no sabía nombrar. Por primera vez, vio a su hija sin el lente del miedo. Después de aquel día, las cosas empezaron a cambiar con una velocidad que asustaba. El apellido Crow dejó de ser una amenaza y se convirtió en un puente. Llegaron recursos, pero esta vez con una condición clara: Dariel debía permanecer, no como un parche, sino como parte central del proceso. A Dariel le ofrecieron estabilidad, formación, un salario digno. Aceptó con humildad, sabiendo que el verdadero trabajo seguía siendo el mismo: estar presente, sostener el día, cuidar los detalles. Sabina floreció bajo el sol constante de esa presencia. No dejó de tener días difíciles, pero aprendió a atravesarlos. El mundo no se volvió silencioso, se volvió manejable. Los otros niños se acercaron, primero con cautela, luego con curiosidad. La niña que nadie podía manejar empezó a ser la niña que enseñaba a respirar cuando el ruido crecía. Y Dariel, el padre soltero invisible, se convirtió en una referencia silenciosa de lo que ocurre cuando la paciencia se convierte en acción. Cerca del final de este camino, en una tarde clara donde el día parecía no querer terminar, Dariel llevó a Elio al instituto. El sol bañaba el patio y Sabina los vio desde lejos. No hubo crisis. Hubo reconocimiento. Dos mundos que se entendían sin palabras. Dariel comprendió entonces que lo imposible no se vence con fuerza, sino con presencia. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste que algo se acomodaba dentro de ti al ver cómo la constancia y la empatía transforman vidas, te pedimos que interactúes con este video. Tu apoyo hace que estas historias sigan encontrando luz. Y antes de terminar, cuéntanos en los comentarios qué crees que el mundo necesita hoy para manejar lo que parece imposible. Porque al final, cuando el día se apaga y la luz se vuelve dorada, queda una verdad sencilla y poderosa. Nadie pudo manejar a la hija del multimillonario, hasta que un padre soltero hizo lo imposible, no cambiándola a ella, sino cambiando la forma en que el mundo decidió mirarla.